Cuando piensas en dinosaurios, probablemente piensas en el T-Rex, el Triceratops, el Velociraptor, y probablemente también piensas en criaturas marinas gigantes, como el Mosasaurus, el Plesiosaurus, el Ictiosaurio, esos monstruos marinos masivos que nadaban en los océanos prehistóricos. Pero aquí está algo que te va a sorprender. Ninguno de esos animales era un dinosaurio. Ni uno solo. El Mosasaurus no era un dinosaurio. El Plesiosaurus no era un dinosaurio. El Ictiosaurio no era un dinosaurio. De hecho, no existe ni un solo dinosaurio acuático. Nunca existió. Durante 165 millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra. Había dinosaurios carnívoros, dinosaurios herbívoros, dinosaurios del tamaño de pollos, dinosaurios del tamaño de edificios, pero ninguno vivía en el océano. Ni uno solo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el océano que los dinosaurios nunca pudieron conquistar? La respuesta es fascinante. Y tiene que ver con competencia, evolución y física básica. Vamos a descubrir exactamente por qué no existe ni un solo dinosaurio acuático. Primero necesitamos definir qué es exactamente un dinosaurio, porque este es el malentendido fundamental. La gente usa dinosaurio para referirse a cualquier reptil prehistórico grande. Pero eso es incorrecto. Los dinosaurios son un grupo específico de reptiles, con características anatómicas específicas. La característica más importante es la posición de las patas. Los dinosaurios tienen patas que están directamente debajo de su cuerpo, como columnas. Esto es diferente de otros reptiles como cocodrilos y lagartos, que tienen patas que salen de los lados de su cuerpo. Esta posición de las patas permite que los dinosaurios sean bípedos. Pueden caminar sobre dos patas, o pueden tener una postura erguida sobre cuatro patas. Y esta postura erguida les da ventajas enormes. Pueden moverse más eficientemente, pueden crecer más grandes, pueden correr más rápido, pero también los limita, porque esta anatomía está diseñada específicamente para tierra firme. Entonces, ¿qué eran esos dinosaurios marinos que todos conocemos? El Mosasaurus era un lagarto marino, relacionado con los dragones de Komodo modernos. El Plesiosaurus era un plesiosaurio, un grupo completamente diferente de reptiles marinos. El Ictiosaurio era otro grupo completamente diferente. Y los pterosaurios, los dinosaurios voladores, tampoco eran dinosaurios. Eran un grupo hermano. Los únicos dinosaurios que existen hoy son las aves. Las aves son literalmente dinosaurios, descendientes directos de dinosaurios terópodos como el T-Rex. Pero ningún dinosaurio no aviano jamás vivió en el océano. ¿Por qué? Y suscríbete porque ahora vamos a explorar las razones. Y la primera tiene que ver con competencia. La primera razón: el océano ya estaba ocupado. Los dinosaurios evolucionaron hace unos 230 millones de años, durante el Triásico. Pero para ese momento, los océanos ya estaban llenos de depredadores. Depredadores que habían evolucionado para vida acuática durante millones de años. Específicamente, había ictiosaurios, reptiles marinos que se parecían a delfines, con cuerpos aerodinámicos, aletas y colas poderosas. Los ictiosaurios evolucionaron hace unos 250 millones de años, justo después de la extinción masiva del Pérmico Triásico, y llenaron los nichos de depredadores marinos rápidamente. Entonces, cuando los dinosaurios aparecieron, 20 millones de años después, los ictiosaurios ya dominaban los océanos. Y no solo ictiosaurios, también había notosaurios, placodontos, talatosaurios, todos reptiles marinos que habían evolucionado antes que los dinosaurios. Entonces los dinosaurios enfrentaban competencia establecida. No había nichos vacíos que pudieran llenar fácilmente. En tierra,
Los dinosaurios podían competir, tenían ventajas anatómicas. Sus patas erectas les daban eficiencia, velocidad, pero en el océano, esas ventajas no importaban. Las patas erectas no ayudan cuando nadas. De hecho, son una desventaja, y los reptiles marinos ya tenían millones de años de evolución optimizándolos para vida acuática. Los dinosaurios simplemente no podían competir, pero la competencia no es la única razón. Hay algo más fundamental. Y dale like, porque ahora vamos a explorar por qué la anatomía de los dinosaurios los hace terribles nadadores. La segunda razón. La anatomía de los dinosaurios está mal diseñada para nadar. Como mencioné, los dinosaurios tienen patas erectas, patas que están directamente debajo del cuerpo, como columnas. Esta anatomía es perfecta para tierra. Soporta peso eficientemente, permite velocidad, pero es terrible para nadar. ¿Por qué? Porque nadar requiere propulsión lateral. Necesitas empujar agua hacia los lados y hacia atrás. Los animales acuáticos usan aletas, o colas, o movimiento ondulante de todo el cuerpo. Los cocodrilos nadan moviendo su cola de lado a lado. Los lagartos marinos usan movimiento ondulante. Las tortugas marinas han evolucionado aletas, pero los dinosaurios con patas erectas no pueden hacer ninguna de estas cosas eficientemente. Sus patas están diseñadas para movimiento hacia adelante y hacia atrás, no para empujar agua lateralmente. Entonces los dinosaurios son nadadores terribles. Algunos podían nadar un poco. Probablemente la mayoría podía cruzar ríos si era necesario, pero no podían nadar eficientemente. No podían perseguir presas en el agua. No podían cazar como depredadores acuáticos. Y aquí está el problema. Para que los dinosaurios evolucionaran hacia vida acuática completa, necesitarían cambiar su anatomía fundamental. Necesitarían perder sus patas erectas o transformarlas en aletas. Y necesitarían desarrollar colas poderosas para propulsión. Básicamente, necesitarían dejar de ser dinosaurios, porque las características que definen a los dinosaurios son exactamente las características que los hacen malos nadadores. Es un problema fundamental de diseño anatómico, pero puedes argumentar. ¿Y las ballenas? Las ballenas eran mamíferos terrestres que evolucionaron para vida acuática. ¿Por qué los dinosaurios no pudieron hacer lo mismo? Y esa es una excelente pregunta. Y comparte este video, porque ahora vamos a explorar por qué las ballenas pudieron hacer la transición, pero los dinosaurios no. La tercera razón. Las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres hace unos 50 millones de años, y tomó aproximadamente 10 hasta 15 millones de años para que se volvieran completamente acuáticas. Ese es un periodo largo, millones de generaciones. Durante ese tiempo, lentamente perdieron sus patas traseras. Sus patas delanteras se transformaron en aletas. Desarrollaron colas poderosas. Y lo crítico es que durante este periodo no había competencia seria. Los reptiles marinos como mosasaurios, plesiosaurios e ictiosaurios se habían extinguido, junto con los dinosaurios no avianos, hace 66 millones de años. Entonces, cuando los ancestros de las ballenas comenzaron a entrar al océano, los nichos de depredadores marinos grandes estaban vacíos. No había competencia. Tenían tiempo y espacio para evolucionar lentamente. Pero los dinosaurios nunca tuvieron esa oportunidad. Los dinosaurios evolucionaron hace 230 millones de años y se extinguieron hace 66 millones de años. Eso es 164 millones de años. Pero durante todo ese tiempo, los océanos estuvieron ocupados por ictiosaurios, por plesiosaurios, por mosasaurios. Nunca hubo un periodo donde los nichos marinos estuvieran vacíos. Nunca hubo una oportunidad para que los dinosaurios hicieran una transición lenta. Y la transición es lenta, porque necesitas pasar por etapas intermedias. Primero, pasas tiempo en la costa,
comiendo peces en aguas poco profundas, como los osos. Luego pasas más tiempo en el agua, nadando más, como las nutrias. Luego te vuelves semiacuático, como las focas. Y finalmente, completamente acuático, como las ballenas. Pero cada una de estas etapas requiere millones de años. Y durante todo ese tiempo, estás compitiendo con animales que ya están mejor adaptados que tú. Los dinosaurios nunca pudieron empezar esta transición, porque desde el principio estarían compitiendo con reptiles marinos que ya estaban millones de años adelante. Es como intentar comenzar un negocio en una industria donde los competidores ya tienen décadas de ventaja. Es casi imposible. Pero hay una cuarta razón, y esta es posiblemente la más importante. Tiene que ver con respiración. La cuarta razón: los dinosaurios respiraban como aves. Y eso es un problema en el agua. Los dinosaurios tenían sistemas respiratorios muy especializados, similares a las aves modernas. Tenían sacos aéreos, bolsas de aire distribuidas por todo el cuerpo, incluso en los huesos. Este sistema es increíblemente eficiente para tierra. Permite altas tasas metabólicas. Permite actividad sostenida. Permite volar, en el caso de las aves, pero es terrible para bucear. ¿Por qué? Porque los sacos aéreos te hacen flotar. Las aves son extremadamente flotantes. Incluso cuando intentan sumergirse, la flotabilidad es un problema enorme. Los pájaros buceadores, como los cormoranes, tienen que luchar activamente contra la flotabilidad y pueden bucear solo unos metros. Los pingüinos han evolucionado adaptaciones especiales, huesos densos, menos sacos aéreos, y aún así, solo pueden bucear hasta unos 500 metros en los casos más extremos. Comparado con mamíferos marinos, las focas pueden bucear a 600 metros, los cachalotes a 2,000 metros. ¿Por qué? Porque los mamíferos no tienen sacos aéreos. Sus pulmones colapsan durante el buceo. Esto reduce la flotabilidad. Pero los dinosaurios, con sus sistemas respiratorios similares a aves, estarían increíblemente flotantes. No podrían bucear profundo. No podrían perseguir presas bajo el agua. Serían como pelotas flotando en la superficie. Esto los hace terribles depredadores acuáticos. Entonces, incluso si un dinosaurio intentara evolucionar hacia vida acuática, su sistema respiratorio sería una limitación masiva. Tendría que evolucionar un sistema respiratorio completamente diferente. Y eso es un cambio fundamental. Millones de años. Y mientras tanto, estaría compitiendo con reptiles marinos que ya tenían sistemas respiratorios optimizados para bucear. Es casi imposible. Pero hay ejemplos de dinosaurios que vivían cerca del agua, y esos ejemplos nos enseñan algo importante. La quinta razón: incluso los dinosaurios semiacuáticos no eran muy acuáticos. Hubo algunos dinosaurios que vivían cerca del agua y comían peces. El más famoso es el Spinosaurus, un dinosaurio carnívoro enorme, hasta 15 metros de largo, con una vela en su espalda. Los científicos creen que el Spinosaurus pasaba tiempo en el agua. Probablemente cazaba peces en ríos y lagos, y tenía algunas adaptaciones. Patas traseras potentes, cola que podría haber ayudado con propulsión, hocico largo como un cocodrilo. Pero aquí está lo crítico. El Spinosaurus no era completamente acuático, ni siquiera principalmente acuático. Todavía pasaba la mayor parte de su tiempo en tierra. Todavía caminaba sobre 4 patas, o 2 patas. Todavía ponía huevos en tierra. Era como un oso, un depredador terrestre que también pescaba. No era como un cocodrilo, que puede pasar la mayor parte de su tiempo en agua. Y definitivamente no era como un mosasaurio o un ictiosaurio, que eran completamente acuáticos, que nunca salían del agua. El Spinosaurus
representa el límite de cuán acuáticos podían volverse los dinosaurios. Podían ser pescadores. Podían pasar tiempo en aguas poco profundas, pero no podían volverse completamente acuáticos. Sus cuerpos simplemente no estaban diseñados para ello. Y hay otro ejemplo. El Halscaraptor, un dinosaurio pequeño del tamaño de un ganso. Este dinosaurio tenía adaptaciones para nadar, cuello largo flexible, patas delanteras como aletas. Probablemente pasaba tiempo en lagos, pero de nuevo, no era completamente acuático. Todavía podía caminar en tierra. Todavía ponía huevos en tierra. Era como un pato, semiacuático, pero no completamente acuático. Estos ejemplos muestran que los dinosaurios podían adaptarse parcialmente al agua, pero nunca completamente. Siempre había un límite, impuesto por su anatomía fundamental. Entonces, tenemos 5 razones principales por las cuales no existe ni un solo dinosaurio acuático. Primera, competencia. Los océanos ya estaban ocupados por reptiles marinos cuando los dinosaurios evolucionaron. Segunda, anatomía. Las patas erectas de los dinosaurios son perfectas para tierra, pero terribles para nadar. Tercera, tiempo. Los dinosaurios nunca tuvieron un período donde los océanos estuvieran vacíos. Nunca tuvieron oportunidad de hacer una transición lenta. Cuarta, respiración. Los sistemas respiratorios de los dinosaurios, con sacos aéreos, los hacen extremadamente flotantes, malos para bucear. Y quinta, límites de adaptación. Incluso los dinosaurios más acuáticos solo eran semiacuáticos, nunca completamente acuáticos. Pero hay una última pregunta, una pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Y los cocodrilos? Los cocodrilos son reptiles. Evolucionaron aproximadamente al mismo tiempo que los dinosaurios. Y son excelentes nadadores. ¿Por qué los cocodrilos pudieron conquistar ambientes acuáticos pero los dinosaurios no? La sexta razón. Los cocodrilos tenían la anatomía correcta desde el principio. Los cocodrilos evolucionaron hace unos 240 millones de años, aproximadamente al mismo tiempo que los dinosaurios. Pero los cocodrilos tenían una anatomía diferente, patas que salen de los lados del cuerpo, como otros reptiles, y colas largas y musculosas, perfectas para propulsión en agua. Entonces, desde el principio, los cocodrilos tenían la anatomía correcta para vida acuática. No necesitaban cambiar su plan corporal fundamental. Solo necesitaban optimizar, y lo hicieron rápidamente. Durante el Triásico y el Jurásico, había cocodrilomorfos completamente acuáticos, viviendo en océanos. Algunos eran enormes. El Sarcosuchus medía hasta 12 metros. El Dacosaurus era un cocodrilo marino del Jurásico, completamente acuático, con aletas en lugar de patas. Y el Metriorhynchus, otro cocodrilo marino, con cola en forma de media luna, como un tiburón. Estos cocodrilos marinos eran depredadores efectivos. Competían con ictiosaurios y plesiosaurios. Pero aquí está lo fascinante. Eventualmente, la mayoría de los cocodrilos marinos se extinguieron. ¿Por qué? Porque fueron superados por otros reptiles marinos, específicamente por los mosasaurios en el Cretácico. Los mosasaurios eran lagartos marinos y eran increíblemente efectivos, rápidos, ágiles, letales, y gradualmente reemplazaron a los cocodrilos marinos. Para el final del Cretácico, casi todos los cocodrilos marinos estaban extintos. Solo los cocodrilos de agua dulce y semiacuáticos sobrevivieron. Los cocodrilos que vemos hoy. Entonces, incluso con la anatomía correcta, los cocodrilos eventualmente perdieron la carrera evolutiva en los océanos. Esto nos enseña algo importante, que la evolución es competitiva, que no basta con estar adaptado,
Tienes que estar mejor adaptado que tus competidores. Y en el caso de los dinosaurios, nunca estuvieron ni cerca de estar lo suficientemente adaptados para competir en los océanos. Pero aquí está algo que sorprende a mucha gente. Técnicamente, hay dinosaurios acuáticos hoy. Las aves. Algunas aves son acuáticas. Pingüinos, cormoranes, patos buceadores. Los pingüinos en particular son bastante acuáticos. Pasan la mayor parte de sus vidas en el océano. Solo vienen a tierra para reproducirse. Han evolucionado alas que funcionan como aletas, cuerpos aerodinámicos y adaptaciones para bucear. Entonces, técnicamente, los pingüinos son dinosaurios acuáticos, porque las aves son dinosaurios. Pero hay una diferencia crítica. Los pingüinos no son dinosaurios no avianos. Son descendientes de dinosaurios que primero evolucionaron vuelo y luego, millones de años después, volvieron al agua. No son dinosaurios terrestres que evolucionaron directamente hacia vida acuática. Y esto fue posible solo después de la extinción de los dinosaurios no avianos. Después de que los reptiles marinos se extinguieron, los pingüinos evolucionaron hace unos 60 millones de años. Justo después de la extinción KPG, cuando los nichos marinos estaban vacíos, cuando no había competencia seria. Es el mismo patrón que las ballenas. Evolución hacia vida acuática solo fue posible después de que la competencia anterior se extinguió. Entonces la respuesta final a ¿por qué no hay dinosaurios acuáticos? Es: los dinosaurios nunca evolucionaron hacia vida acuática completa porque 1. El océano ya estaba ocupado cuando evolucionaron. 2. Su anatomía estaba optimizada para tierra, no agua. 3. Nunca hubo tiempo sin competencia donde pudieran hacer la transición. 4. Sus sistemas respiratorios los hacían malos buceadores. 5. Incluso sus intentos de ser semiacuáticos tenían límites estrictos. Y 6. Otros grupos de reptiles estaban mejor equipados desde el principio. La evolución no es infinitamente flexible. Los organismos están limitados por su historia evolutiva, por su anatomía existente, por su competencia. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años. Fueron increíblemente exitosos. Evolucionaron en miles de especies, pero el océano permaneció fuera de su alcance. No porque no lo intentaran, sino porque las cartas estaban apiladas en su contra desde el principio. Y eso nos enseña algo profundo sobre evolución, que el éxito en un ambiente no garantiza éxito en otro, que las mismas adaptaciones que te hacen dominante en un lugar pueden ser desventajas en otro. Los dinosaurios nunca conquistaron los océanos, pero eso no los hace menos extraordinarios, y nos recuerda que la evolución es compleja, que la vida está llena de caminos no tomados. Los dinosaurios acuáticos nunca existieron, y ahora sabes exactamente por qué. Si quieres más sobre los reptiles marinos que sí dominaron los océanos, mira mi video sobre los depredadores marinos del Mesozoico. Nunca verás la prehistoria igual. Gracias por acompañarme en este viaje a través de 165 millones de años de evolución y descubrir por qué los dinosaurios nunca entraron al océano. Nos vemos en el próximo video.